Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de la familia Jamieson. Aunque tenía sus excentricidades, Bobby Dale Jamieson y Sherilyn Leham Jamieson eran una pareja relativamente corriente, a la que le gustaba mantenerse apartada de compromisos y otras demandas del proceso de socialización. Se sabe poco de las historias de vida de ambos, excepto que Bobby era hijo de Bob Dean Jamieson y Starlet Jamieson, mientras que de Sherilyn solo trascendió el nombre de su madre, Connie Coutan. La pareja se conoció en el verano de 2002. Rápidamente se enamoraron y así de rápido también se casaron. Sherilyn tenía un hijo de un matrimonio anterior, Colton, quien se integró bien con Bobby y viceversa. Luego, en 2004, la familia creció cuando Sherilyn dio a luz a una niña a la que llamaron Madison Stormy Star Jamieson. Los Jamieson vivían en Eufaula, Oklahoma, donde pasó parte de su infancia Colton, pero en julio de 2009 el chico fue enviado a vivir con su padre. Nunca se supieron los motivos de esa decisión. La vida no siempre fue fácil para los Jamieson. Sherilyn había estado luchando contra la depresión desde que su hermana murió en un extraño accidente después de que una abeja le picara en la lengua. Sherilyn también había sido diagnosticada con trastorno bipolar y a veces se sabía que no tomaba su medicación. Bobby también tenía sus problemas. Después de un accidente automovilístico, sufrió un dolor de espalda debilitante crónico que lo dejó incapacitado para trabajar. La combinación de dolor constante y preocupaciones financieras le había pasado factura, y él también estaba luchando con su propia depresión. Al parecer, los problemas de salud mental de ambos habían comenzado a afectar su matrimonio. Aunque Bobby y Sherilyn todavía se amaban, se sabía que discutían e incluso habían conversado sobre la posibilidad de divorciarse. Como dijimos, el hecho de socializar no los hacía felices, de tal manera que la familia también tenía una relación incómoda con sus vecinos y eso alimentaba las habladurías, ya que algunos creían que Sherilyn estaba involucrada con el ocultismo. Algunos actos de la mujer también daban pie a la suspicacia, pues se supo que había comprado una Biblia de las brujas junto con su mejor amiga, Nikki Schnell. Sherilyn tenía gatos negros como mascotas y cuando sus gatos murieron, ella enseguida sospechó que fue por envenenamiento. Con el fin de asustar a sus vecinos, a quienes culpaba de lo sucedido, garabateó un mensaje extraño en un contenedor cerca de su casa, haciendo referencia a que las brujas se enojaban cuando las personas mataban gatos negros. Lo cierto era que ya no se sentían cómodos en el vecindario, tal vez necesitados de un nuevo comienzo y la oportunidad de salvar su matrimonio. Los Jamieson se interesaron en un terreno en venta en las montañas remotas cerca de Red Oak, a unos 48 kilómetros de donde vivían. El 7 de octubre de 2009, Bobby, Sherilyn y Madison partieron en su camioneta para ver el terreno,
pero parece que se perdieron en el campo y se detuvieron para pedirle direcciones a un hombre. Luego de tener ese tropiezo, decidieron volver a casa, pero al día siguiente, el 8 de octubre, tomaron su camioneta y regresaron a las montañas. Los Jamison eran una familia muy reservada y era común que permanecieran sin contacto con amigos y familiares durante semanas, por lo que a nadie le extrañó perderles el rastro durante más de una semana. La camioneta de la familia había estado aparcada en un mismo sitio de las montañas durante 8 días, pero las pocas personas que circulaban por la zona asumieron que pertenecía a trabajadores de gas o petróleo, de los cuales había muchos en el área. Fue solo cuando alguien notó que dentro del auto había una perra famélica que se dio entonces la voz de alarma. El animalito era Macy, la cachorra de Madison. Cuando las autoridades comenzaron a investigar la misteriosa desaparición, se enteraron de que el 8 de octubre de 2009, Bobby, de 44 años, Sherilyn, de 40 años, y su hija de 6 años, Madison, fueron vistos por última vez por un hombre que vivía en las montañas del sureste de Oklahoma. Sin embargo, ese único testigo le dijo a las autoridades que solo vio a la familia y a nadie más en la zona durante ese tiempo. En ese momento, el entonces alguacil del condado, Israel Beauchamp, dijo a The Associated Press que quien había visto a los Jamison era un terrateniente en el área de Red Oak y agregó que recorrieron el lugar, pero no había pistas allí. Según la información oficial suministrada acerca del caso, los Jamison se encontraban cerca de esta zona para ver un terreno de 16 hectáreas que pretendían comprar. Extrañamente, planeaban vivir en ese terreno en un contenedor de almacenamiento que ya poseían en su propiedad en Eufaula. A medida que avanzaba la pesquisa, se dieron a conocer más detalles de lo ocurrido. Fueron unos cazadores que se encontraban en un lugar apartado del bosque, a unos 400 metros de la última ubicación conocida de los Jamison, quienes descubrieron la camioneta de la familia abandonada y todavía cerrada. Cuando los agentes policiales llegaron al sitio del hallazgo del vehículo, esperaban obtener datos que esclarecieran los hechos. Y si bien es cierto que se encontraron con cosas sorprendentes, nada arrojó luces sobre lo ocurrido a la familia, ni ofreció pistas para iniciar la búsqueda. Era como si se hubieran esfumado. Dentro de la camioneta, los investigadores encontraron la cartera de Bobby, el bolso de Sherilyn, chaquetas para protegerse del frío, un GPS, el teléfono móvil de Bobby, $32,000 en efectivo en una bolsa de banco escondida debajo del asiento del conductor, y a la perra Macy, que estaba desnutrida e increíblemente todavía viva. Parecía obvio que se habían bajado del auto pensando en volver pronto, pero habían transcurrido 8 días y no habían vuelto. ¿Dónde estaban? El teléfono móvil de Bobby, que fue encontrado en la camioneta, contenía una foto de su hija Madison, que a juicio de los investigadores había sido tomada el día anterior a su desaparición. Una observación clave fue que el vehículo no mostraba indicios de ningún tipo de lucha. El primero que presentó públicamente una teoría acerca de lo ocurrido fue Israel, el sheriff del condado. Su hipótesis era que los Jamison fueron obligados a detenerse y se bajaron de la camioneta para reunirse con alguien a quien conocían. Él pensaba que se habían ido voluntariamente, pero no tenía forma de comprobarlo, por lo cual también era posible que alguien se los hubiera llevado por la fuerza. La unidad GPS del vehículo indicaba que la familia había estado primero en un sitio ubicado más arriba de una colina cercana. Luego descendieron hasta el lugar donde fue hallada la camioneta con las pertenencias íntegras en su interior. Los investigadores decidieron seguir las coordenadas del GPS y eso resultó acertado, ya que allí encontraron huellas. Con el afán de encontrar a la familia, que ya tenía más de una semana desaparecida,
El 17 de octubre formaron un grupo de búsqueda a gran escala, que estaba conformado por más de 300 personas entre autoridades y voluntarios. Actuaron policías de la patrulla de caminos del estado de Oklahoma y agentes tanto del FBI como de la Oficina de Investigación del estado de Oklahoma. Los buscadores peinaron el área a pie, en vehículos todoterreno y a caballo, pero no hallaron nada. También fueron desplegados 16 equipos de perros, pero tampoco hubo resultado. Por desgracia, las pistas se enfriaron y se suspendió la búsqueda de los Jamison. Paralelamente con el seguimiento de pistas en el lugar del hallazgo del auto, la policía seguía los pasos esenciales en toda investigación de desaparición. Los agentes conversaron con los familiares de la pareja y con su círculo cercano. Fue entonces cuando se enteraron de que los Jamison tenían algunos rasgos bastante peculiares. Los amigos informaron que la familia había comenzado a actuar de manera extraña y que tanto Bobby como Sherilyn habían perdido una gran cantidad de peso antes de desaparecer. El sheriff, en ese momento, concluyó que la familia tal vez se había involucrado en las drogas, aunque nunca se encontró evidencia de esto. También hubo referencias a un supuesto comportamiento errático de la pareja, que fue vista trasladando objetos hacia el vehículo de una forma tan extraña que parecían autómatas o personas en trance. Desafortunadamente, los interrogatorios a los allegados solo corroboraron que la pareja era un tanto atípica, pero no arrojaron luces acerca del sitio donde podría estar la familia. Sin pistas que seguir, fueron pasando los meses y luego los años. El siguiente hallazgo relacionado con el caso se produjo en 2013 y nuevamente fueron unos cazadores los que informaron a las autoridades. Este descubrimiento pondría fin, al menos, a una parte del misterio de la desaparición de los Jamison. Los cazadores encontraron los restos de 3 cuerpos, pertenecientes a 2 adultos y un menor. El hallazgo se produjo cerca de donde fue encontrado el vehículo de los Jamison en 2009, y todo hacía pensar que eran los restos de la familia desaparecida. Sin embargo, fue necesario esperar hasta tener la confirmación. El alguacil de ese momento, Jesse James, fue consultado por los periodistas acerca de las razones por las cuales no fueron encontrados en 2009, pese a la intensa búsqueda y el uso de perros rastreadores. Aunque aclaró que no tenía la certeza, su teoría era que los cuerpos podrían haber estado cubiertos con hojas que caían de los árboles en la zona, y esa sería la razón por la cual los rescatistas los habrían pasado por alto. El primer familiar que conversó con los medios fue Jack Jamison, el tío paterno de Bobby. Explicó que para el momento del hallazgo no era definitivo que los restos fueran de su sobrino y su familia, pero toda la evidencia apuntaba a que eran ellos. Detalló que fue contactado por el FBI sobre el descubrimiento y dijo que no tenía esperanza de que la familia siguiera viva 4 años después de su desaparición. Para Jack, el descubrimiento de los cuerpos representaba un cierre, aunque dijo que era muy triste porque no se sabían las razones que llevaron a ese desenlace. Le parecía especialmente doloroso que la inocente niña tuviera ese inmerecido final. Entretanto, las autoridades se ocuparon de advertir que el proceso de identificación de los cuerpos tomaría su tiempo. Las oficinas del alguacil del condado y del condado de Haskell, la Oficina de Investigaciones del estado de Oklahoma, el FBI y la Oficina del Médico Forense del estado registraron el área, pero no hallaron evidencia que ayudara a identificar los restos, según informaron en un comunicado conjunto que emitieron. Por su parte, Amy Elliott, una portavoz de la Oficina del Médico Forense, dijo que recibieron los restos óseos de 2 adultos y un niño, y anunció
que utilizarían métodos patológicos, antropológicos y, en su caso, forenses para determinar si los restos pertenecían a la familia Jamieson. La portavoz aclaró que, dependiendo de las características de los restos y su estado de conservación, la identificación podría demorar unos días o varios años. Y ella tenía razón. Muchos meses más tarde, el 3 de julio de 2014, se confirmó que los restos pertenecían a la familia Jamieson y se presentó el resultado del análisis forense a los cuerpos. El documento detalló que no quedó tejido sino restos óseos, pero esos restos eran solo parciales, debido a una actividad significativa de carroñeros y roedores en el lugar. A pesar de esto, los cuerpos parecían haber sido colocados uno al lado del otro y boca abajo. Los cráneos estaban presentes, pero aunque se encontró un pequeño agujero en el cráneo de Bobby que podría haber sido causado por una bala, la degradación fue tal que el médico forense no pudo registrar una causa definitiva de la muerte. Desde la desaparición de los Jamieson, se han hecho públicas 5 teorías que podrían explicar el porqué de sus muertes. Sin embargo, ninguna ha sido confirmada. La primera teoría habla de un accidente. Una mirada al Farmer's Almanac para revisar los informes meteorológicos en el área en ese momento mostró temperaturas de solo 40 grados Fahrenheit como máximo, lo que representa 4 grados Celsius. En los días posteriores a su desaparición, el área donde se vio por última vez a los Jamieson experimentó fuertes lluvias, aunque no lo suficientemente fuertes como para causarles la muerte. Los cuerpos fueron encontrados a solo 4 kilómetros de su camioneta. ¿La familia simplemente se perdió en el bosque y murió de hipotermia y exposición? En octubre, el área es propensa a inundaciones repentinas y la región puede ser muy peligrosa. Sin embargo, los cuerpos se encontraron uno al lado del otro y Bobby era conocido por ser muy competente al aire libre. Además, esto no explica por qué su camioneta se quedó como si ellos pensaban volver pronto a ella. La segunda teoría habla de un escenario de asesinato y posterior decisión de quitarse la vida. Se sabía que tanto Bobby como Sherilyn padecieron depresión extrema durante toda su vida. En la camioneta se encontró una carta larga de 11 páginas en la que Sherilyn destilaba todo su rencor contra Bobby, a quien acusaba de ser un ermitaño. En la casa familiar también se encontró otra carta que, según se dijo, mencionaba la muerte. Aunque la madre de Sherilyn ha declarado que esto de escribir cartas era común y formaba parte de su condición de bipolaridad, la pistola de Sherilyn también faltaba en el auto. ¿Pudo Sherilyn acaso haber caminado 4 kilómetros con su familia para matarlos y luego quitarse la vida? La policía investigó la teoría de que las muertes de la familia Jamieson habían sido un asesinato, seguido de un acto voluntario de quitarse la vida, pero no por parte de Sherilyn, sino de Bobby. Según esta hipótesis, el hombre leyó la quejumbrosa carta de su esposa y decidió poner fin a las existencias de todos. Pero esta teoría parece desplomarse con las evidencias, ya que no se encontró ningún arma cerca de los cuerpos, aunque esto no excluye la posibilidad de muerte por veneno u otros medios. Tampoco se pudo entender por qué razón habrían ido tan lejos de la camioneta para acabar con sus vidas, en especial porque Bobby tenía problemas para moverse dentro de su misma casa debido a sus lesiones. En ese escenario, era impensable que él quisiera dar una caminata de 4 kilómetros a través de un terreno montañoso. Además, eso no explicaba cómo es que los encontraron acostados boca abajo, uno al lado del otro. La tercera teoría involucra a Bob Dean Jamieson, el padre de Bobby, de 67 años, como responsable de los asesinatos.
Según trascendió, a principios de 2009, aproximadamente 6 meses antes de que la familia desapareciera, Bobby había solicitado una orden de protección contra su padre. En ese momento, lo describió como un hombre muy peligroso que creía que estaba por encima de la ley y que tenía nexos con prostitutas, pandilleros y tráfico de metanfetaminas. También argumentó que supuestamente Bob había amenazado con matarlo a él y a su familia en 2 ocasiones distintas, una en noviembre de 2008 y otra en abril de 2009. Añadió que temían por sus vidas, pues su padre lo había golpeado con un vehículo. Lo cierto fue que Bobby había estado involucrado en una disputa con su padre que resultó en que Bob eliminara a todos menos a Madison de su testamento. La disputa surgió por diferencias en un supuesto acuerdo entre ambos. Según Bobby, él había trabajado en la estación de servicio de su padre de forma gratuita, en el entendimiento de que la mitad del negocio pasaría a sus manos, pero el padre luego dijo que ese acuerdo nunca existió. Sin embargo, Bob murió apenas 2 meses después de que la familia Jamieson desapareciera y había tenido problemas de salud durante algún tiempo. Su hermano Jack afirmó que estaba en un hospital o en una casa de reposo en el momento de los hechos y agregó que, aunque era una persona perturbada, no era capaz de estar involucrado en los asesinatos. La cuarta teoría es que los Jamieson fueron asesinados por una secta. La madre de Sherilyn, Connie Coucutan, ha dicho que cree que los Jamieson fueron asesinados por un culto religioso en el sureste de Oklahoma. Un artículo de 1993, publicado en el medio informativo The Oklahoman, señaló que habían surgido algunos cultos en el este de Oklahoma. Según Connie, el culto tenía una serie de miembros violentos y además habían elaborado una lista negra en la que estaba Sherilyn. Pero ella nunca nombró un culto en particular y no se ha descubierto evidencia que respalde la teoría. También se ha sugerido que los Jamieson practicaban la brujería. Según los informes, se encontró una Biblia de brujas en la casa de la familia, pero la amiga íntima de Sherilyn, Nikki Chenoweth, afirmó que el supuesto libro satánico fue comprado con el único fin de hacer una broma. Dicho esto, el pastor Gary Brandon, asesor espiritual de Bobby, señaló que el hombre le había confesado que estaba leyendo una Biblia satánica. Hay varias interrogantes en torno a esta suposición de que fue un asesinato cometido por una secta. ¿Por qué se encontraron los cuerpos tan adentro del bosque y cómo llegaron allí? ¿Los habían hecho marchar hasta el sitio a punta de pistola o los habían llevado allí después de darles muerte? 4 kilómetros es un largo camino para llevar un cuerpo a través de un espeso bosque, y esto implicaría que más de un asesino estuvo casi seguro involucrado. La quinta teoría se relaciona con problemas de drogas. En realidad, hubo rumores de que los padres de Bobby estaban involucrados con tráfico de sustancias ilícitas y algunos han sospechado que la familia estuvo involucrada en un negocio de drogas que salió muy mal. Todo el comportamiento extraño antes mencionado de los Jamieson podría explicarse por la influencia de las drogas, pero el ex alguacil Israel dijo que no había evidencia que respaldara la teoría de que los esposos usaron o traficaron drogas. Para ser justos, muchos han señalado que Bobby y Sherilyn eran buenos padres y no habrían llevado a Madison con ellos si se estaba produciendo algún tipo de evento relacionado con las drogas. El hecho de que los cuerpos se encontraran alineados y boca abajo podría sugerir un asesinato estilo ejecución. Si es así, ¿fue premeditado? ¿Quién sabía que estarían en ese lugar en las montañas remotas en ese momento? ¿Cuál fue el motivo? O tal vez simplemente se habían encontrado con algo que no deberían haber visto y fueron silenciados.
Pero si este fuera el caso, una vez más, ¿por qué fueron llevados tan adentro del bosque? Con el pasar del tiempo, cuando se dio un nuevo vistazo al caso, tratando de encontrar algún tipo de cierre y un responsable de lo ocurrido, salió a relucir un detalle particular: un frasco de pastillas encontrado en el automóvil de los Jamieson. Se determinó que pertenecía a un antiguo huésped en la casa de la familia, a quien habían tenido que expulsar porque resultó ser un supremacista blanco. Se pudo conocer que Sherilyn, que tenía ascendencia nativa americana, lo había expulsado de la casa a punta de pistola solo un mes antes de la desaparición. El motivo de la disputa fue que el individuo, cuya identidad se ha mantenido en reserva, expresó su creencia de que todas las personas que no eran blancas necesitaban morir. Parecía que tenía un motivo de venganza, pero proporcionó una coartada sólida y el FBI lo eliminó de la lista de sospechosos. Corrió entonces el rumor de que los Jamieson estaban en la lista negra de un grupo de supremacistas blancos conocido como United White Knights. Las montañas donde desaparecieron eran conocidas como un semillero de fanáticos de la extrema derecha, y cerca de donde se encontró la camioneta de los Jamieson había un automóvil destrozado que había sido cubierto con consignas racistas que Sherilyn supuestamente había reescrito con mensajes religiosos de paz y amor. Si bien se sabe que los supremacistas blancos están activos en el área, nunca se ha producido evidencia concreta para respaldar la teoría de que estuvieron involucrados de alguna manera. Lo cierto es que todas las teorías han resultado especulativas. A la fecha, se desconoce qué pasó con los Jamieson el 8 de octubre de 2009, y a menos que alguien que sepa la verdad se presente, así seguirá siendo. Un misterio sin resolver, con teorías ilimitadas, pero muy pocas respuestas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.